Bueno, entonces en este espacio vamos a hablar de qué es la inflación. Vamos a dar un concepto generalizado acerca de qué es la inflación para que todos entendamos. La inflación es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado. La inflación es un fenómeno que ocurre en casi todos los países del mundo, por no decir que en todos, que hace que nuestro dinero cada vez valga menos, ¿sí? Es decir, que con lo que teníamos, el dinero que teníamos hace un año, no vamos a poder consumir o no vamos a poder comprar digamos, los bienes y servicios de hoy en día. Esto hace que nosotros perdamos el poder adquisitivo, ¿sí? Eh, ¿Por qué el significado de la inflación es tan importante? El fenómeno de la inflación sucede en todos los países. De hecho, los bancos centrales buscan que la inflación esté entre el 2 y el 3%. Y la inflación como tal no es mala porque esta ayuda al crecimiento económico, ayuda al que el dinero esté en circulación, que los bienes también estén circulando, pero cuando se sale de control, cuando digamos todo aumenta, los precios aumentan y los ingresos no, ahí es cuando de pronto es más complicado sobrellevar esta situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque entonces tenemos que saber y tenemos que conocer acerca del aumento y la disminución de los precios. ¿Qué está pasando con esto? Si estamos generando valor, si estamos destruyendo valor. Si de pronto tenemos un dinero ahorrado o tenemos un dinero, como se dice coloquialmente, bajo el colchón, que lo tenemos, no sé, hace un año, 2 años, ¿qué está pasando con ese dinero? Si ese dinero está quieto, estamos destruyendo el valor de esa inversión porque no ponemos a rentar como tal ese dinero, ¿sí? Entonces, lo importante acá es saber que la mejor manera digamos, de tener ese ahorro es ponerlo a rentar para que no incurramos en una pérdida del poder adquisitivo, donde con ese dinero que teníamos no vamos a poder consumir o comprar lo que hoy en día está. Es también importante porque una de las características principales de la función del precio es llegar a este equilibrio de mercado donde tanto oferentes como demandantes estén repartiendo todos sus recursos de manera eficiente. ¿Cómo así? O sea, que tanto nosotros como compradores como los oferentes o los proveedores estén recibiendo, nosotros estemos pagando el precio justo y ellos recibiendo el precio justo, de manera que el costo, que la relación costo-beneficio sea equitativa pues como para ambos. En las etapas de la inflación, ya conociendo pues un poco acerca de a qué se refiere la inflación y los niveles que ésta tiene, entonces tenemos la deflación, que es una inflación negativa, es cuando en vez de que los precios suban, estos bajan, entonces se presenta como tal esta deflación. La inflación moderada es cuando la subida de los precios no alcanza el 10% anual, en todo pues como tal la economía. La inflación galopante es cuando es una inflación de pronto más desmedida, donde alcanza casi los 2 y 3 dígitos, ¿sí? La hiperinflación es cuando la subida de los precios alcanza casi el 1000%, ya es algo demasiado absurdo, pero pues se puede presentar cuando la subida de los precios pues está muy desbordada. También esto genera, pues esta hiperinflación genera grandes crisis económicas. La estanflación es cuando se presenta inflación, es decir, la subida generalizada de los precios y a su vez el decrecimiento del PIB. Y la inflación subyacente es aquella cuando se presenta inflación, pero excluyen los productos energéticos. Nati, Sí. ¿a qué atribuyes estas causas de la inflación? Bueno, la inflación se puede producir por 4 razones principalmente. No es que sean las únicas, ni mucho menos, pero son las más estudiadas en el mercado y por los analistas pues, financieros. Entonces, una de esas causas de la inflación se da por un aumento de la demanda y es lo que ha venido pasando después de la pandemia.
Cuando todo fue ya pasando, cuando todo se fue como se apaciguando, toda la gente volvió a salir a consumir productos, a usar bienes y servicios que antes no lo hacían. Entonces, por ejemplo, que quiero este jean, entonces muchas personas iban o por el mismo jean o por los mismos zapatos o por la misma chaqueta, o entonces todos iban al mismo restaurante no sé, a probar una hamburguesa que sacaron, y las empresas como tal no estaban preparadas para como para atender esa contrademanda, no estaban preparados con la suficiente oferta, porque no sabían tampoco cómo se iban a comportar, digamos, como tal las personas, no sabían cómo iba a estar el mercado. Muchos pensaron que las personas iban a seguir tranquilos, que iban a seguir así, no sé, ahorrando su dinero, estando como calmados, y no, muchos se dejaron llevar de la sensación o de las emociones, que dijeron, no, duramos casi 2 años encerrados por la pandemia, entonces vamos a salir, si no es ahora, no es nunca, hoy estamos y de pronto mañana no. Entonces, este aumento de la demanda hace que los precios suban y que se cause como tal la inflación. Otra de las causas es cuando aumentan los costos de la materia prima, ya sea porque aumentan los costos de producción o los costos de importación, la mano de obra y suben también los impuestos. Esto también causa que la inflación que los precios vayan subiendo y a su vez la inflación vaya subiendo. Otra de las causas es por las propias expectativas anticipadas. ¿Cómo así? Acá les traigo una anécdota que me pasó hace poco. Por mi casa me fui a la tienda a comprar un paquete de papitas de esos naturales, pues normal. Le dije a la chica que cuánto valía, me dice 5.500. Y yo le digo, ¿cómo 5.500? ¿Por qué? No, es que ya no se va a poder mecatear sale muy caro. Y yo, pero ven, ¿cómo así? ¿Por qué lo estás diciendo? Que por el impuesto que le van a poner al plástico. Y yo le dije, yo no, pero es que eso todavía está en estudio, eso no está decretado. Entonces, como ella, de pronto muchos otros comerciantes, muchas otras tiendas empiezan a subir los precios que como tal no han sido decretados, que no está todavía estipulado, y presionan a que esos precios pujen al alza y se vaya generando la inflación. Otra de las causas también es por los aumentos en la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir? Cuando si aumenta la base monetaria, es decir, todo el dinero que hay en circulación, todo el dinero que hay en una economía, entonces, ¿qué pasa? La demanda aumenta, la oferta baja, lo cual hace que los precios suban, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto en Colombia con la inflación actual? Bueno, todo lo que estamos viviendo actualmente en el país ha sido, digamos, durante este año, y se espera seguir viviendo hasta el próximo año, por ahí a mitad de año, hasta el 2023. Toda esta reactivación económica que mencionaba anteriormente, post pandemia, es decir, después de todo lo que ha venido pasando con el COVID-19, cuando la gente ya empezó a salir, a utilizar más otros servicios, a comprar más productos que durante 2 años se dejaron de comprar, ha hecho que esta reactivación económica tenga una demanda mucho más alta, que los precios se eleven y se genere mucho la inflación. Además, el impacto en el aumento del valor del dólar también nos ha afectado, puesto que las importaciones, los costos de importación y de producción se han visto demasiado afectados, y en las materias primas. Entonces, cuando uno de pronto va a comprar algo que es importado, o que uno sabe que es un producto que no es de acá, no es propio, uno dice, ve, pero ¿por qué tan caro? Claro, porque el valor del dólar ha estado demasiado inestable en los últimos meses, lo hemos visto, ha alcanzado sus picos más altos, entonces ahí se ve reflejado en el costo de la importación y de la mano de obra también, y de las materias primas principalmente. También los costos del petróleo, o sea, el costo del petróleo que afecta directamente el precio del combustible. Y esto todo viene desatado por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que esperamos pues vaya cesando un poco, porque aparte de todas las muertes que ha dejado, los impactos socioeconómicos que ha tenido no solamente en este país, sino en
todo el mundo ha sido de verdad muy grande. Nati, entonces, ¿cuáles son las consecuencias que nos trae todo este proceso que estás contando? Ok, bueno, las consecuencias de la inflación pueden ser positivas o negativas dependiendo de la manera en que cada uno lo miremos y depende de la posición en la que cada uno de nosotros nos encontremos, porque todos tenemos necesidades muy diferentes que otros. Entonces, el alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, pero ustedes se preguntarán por qué. Porque mientras digamos que los precios van subiendo, de igual manera va subiendo la inflación. Y el Banco Central, ¿qué hace para contrarrestar eso? Empieza a aumentar las tasas de interés. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía una deuda, no sé, hace un año, 2 años, 3 años, esa deuda la pacté, digamos, a una tasa fija, porque claramente pues que no esté indexada ni a la inflación ni a la ETF, sino con una tasa fija. Si yo comparo esa deuda a hoy, entonces voy a estar ganándome ese interés o ahorrándome ese interés. O sea, el valor de esa deuda va a ser menor que cuando decidieron subir las tasas o el precio, pues como tal, o cuando los precios empezaron a subir. Entonces, por ese lado, la deuda va a ser menor. Por otro lado, la subida de los precios provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde. Esto se ha visto muy reflejado, digamos, en los hogares colombianos, o no solamente acá, yo supongo también que en otros países también. ¿Qué pasa? Cuando, digamos, estamos haciendo el mercado, entonces la gente dice, ah, no, llevemos 2 libras de arroz de una vez porque no sabemos el otro mes qué pueda pasar. No sabemos si el precio suba, si el precio baje o si en realidad pues ya no haya. Entonces, como percatémonos de esto y compremos más para nosotros estar como tal seguros. Entonces ahí es donde se aumenta esa demanda, la oferta empieza a bajar y las empresas de pronto no prevén esto, entonces ahí es cuando deciden subir el precio. O dicen, no, es que ya no hay más producción, o sea, vendemos lo que hay realmente, ya no hay más cosechas o ya no hay más, entonces venden lo que hay y por eso aprovechan y suben ese precio. Nati, en conclusión, entonces, las deudas antiguas que teníamos estaban unas tasas muy buenas, pero es muy difícil pensar en tener unos créditos nuevos porque las tasas están supremamente altas. Eso es lo que creo que es como la conclusión de estas consecuencias. Así es, sí, es correcto. Listo, gracias, Nati. Ok. Listo, entonces por acá siguiendo con las consecuencias, por último hablamos del desequilibrio en el incremento salarial. El salario debería incrementar al mismo ritmo que sube la inflación, porque si esto no pasa de esta manera, entonces vamos a gastar más de lo que nos ingresa y no vamos a tener con qué suplir todas esas necesidades del diario vivir o de lo que tenemos pues en nuestros gastos ya presupuestados. Entonces esa es otra de las consecuencias de pronto un tanto negativas que genera la inflación, por lo que es muy importante tener como tal un presupuesto, una planificación de las finanzas para poder estar atentos a lo que pueda pasar. Este acá es un ejemplo de inflación. Es simplemente lo que les comentaba. Hace, digamos, bueno, acá dice 1970, pero es hace varios años atrás. Con 10 pesos podíamos comprar o consumir más cosas de las que podemos consumir hoy en día. Y lo mismo este otro gráfico. La inflación es cuando los precios se van tornando al alza, se van inflando, hasta que casi de pronto no tenemos ni siquiera con qué responder a esas necesidades básicas como tal. Nati, ¿qué es el poder adquisitivo y qué implica para cada uno de nosotros? Nati, ¿qué significa el poder adquisitivo y qué implica para cada uno de nosotros? Bueno, el poder adquisitivo es un concepto que está estrechamente ligado o relacionado con la inflación. Es más, podría decir que sin uno no se ve el otro. Entonces, ¿qué es el poder adquisitivo? El poder adquisitivo es más conocido como el poder de compra o la capacidad de compra. Es la cantidad de bienes o servicios que se pueden conseguir
con una cantidad de dinero fija según sea el nivel de precios. Pero hay que entender bien qué hay detrás de toda esta definición. Entonces, voy a tener mayor poder adquisitivo cuantas más necesidades yo pueda cubrir con una cantidad de dinero determinada. Y voy a tener menor poder adquisitivo cuando con esa misma cantidad de dinero yo pueda suplir menos necesidades de las que ya como tal en el pasado lo habría podido hacer. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán por qué es tan importante el tema del poder adquisitivo. Entonces, es importante porque si digamos, yo sé a qué se refiere, sé que está ligado a la inflación, sé que está ligado al tema de si suben o bajan los precios, voy a estar un poco más preparado para el futuro, para saber qué es lo que se avecina, para saber cómo me debo pronosticar, cómo puedo prever las cosas que se vengan, cómo puedo programar mis gastos, saber qué es lo que tengo, saber qué es lo que me tengo que gastar o qué es lo que debo de pagar, hacerle un ajuste a esos presupuestos y a esos gastos para entonces afrontar una posible crisis económica que no estamos lejos de pronto que nos llegara a pasar y estar como atentos a ese futuro, que no nos coja desprevenidos, también, ¿por qué no? Llevar ese proyecto que tenemos desde hace tiempo, porque ¿quién dice que, digamos, ante las crisis económicas, sí, pero nuestros planes, nuestros proyectos, todos deberíamos hacerlos sin que se trunquen por algo que está pasando, digamos, como en el entorno socioeconómico? Entonces es muy importante, como todo este tema del poder adquisitivo, saber a qué se refiere y qué implica para estar 100% preparados para el futuro. Uh-huh. Nati, ¿cómo nos afecta directamente a nosotros todo esto en nuestro día a día? Bueno, entonces, esto nos afecta cuando no tenemos una estabilidad laboral, cuando a lo mejor hay mucha falta de oportunidades laborales en el país, por la inestabilidad de los precios, cuando los precios suben, cuando los precios están bajando, cuando no sabemos a qué se refiere todo esto, o qué está pasando, o por qué suben y por qué bajan. O sea, esa desinformación también hace que nos afecte nuestros presupuestos y nuestra planificación financiera. Por eso es muy importante, digamos, como tal, todas estas charlas y todas estas capacitaciones que nos enseñan a nosotros o al menos nos dan una noción de qué es lo que está pasando actualmente en el mercado y así tomar de pronto las mejores decisiones, no aceleradas, no ya encima cuando no hay nada que hacer, sino tratar de prever lo que se viene. También nos afecta cuando tenemos muchas deudas o muchos créditos o cuando somos unas personas compulsivas y no nos importa estar pasando la tarjeta de crédito, por ejemplo, y diferirlo a más de una cuota sin saber en realidad cómo está el entorno socioeconómico y que no está tan recomendable hoy en día adquirir un crédito, un préstamo por las tasas de interés como están de altas. Entonces ahí es como hacer ese llamado más bien a la reflexión de cada uno, de a ver si es necesario gastar lo que estoy gastando, si en realidad sí lo necesito o no lo necesito, si digamos como tal nuestra situación financiera nos da para hacer, digamos, nuestro presupuesto y decir, bueno, esto me lo puedo gastar, no sé, en este gustico, me puedo dar un gustico, o no, en realidad, pues este mes no me alcanzó, voy a ahorrar, no voy a pasar la tarjeta de crédito para que eso más adelante no me afecte. Nati, hay algo importante ahí, y es que lo que tú dices, pues, de no usar la tarjeta de crédito, a no ser que sea absolutamente indispensable, y es que las tasas que están cobrando las tarjetas de crédito son las más altas de los últimos 10 o 15 años. Entonces, debemos cuidarnos de no utilizarlas, a no ser que las estemos utilizando para pagarnos a un mes, que nos financiemos a un mes, porque si empezamos con la tarjeta de crédito a un mes, no nos cobran intereses. Entonces hay que mirar bien qué tipo de tarjeta de crédito se tiene, pero normalmente a un mes no cobran intereses, ya más de un mes si la tasa es supremamente alta, entonces puede terminar uno pagando un producto hasta 2 veces lo que vale el producto, entonces no, eso no es conveniente, es mejor ahorrar
sin tener los recursos, ya comprarlos cuando comprar el televisor, cuando ya tenga los recursos ahorrados, ir a la tarjeta a un mes, se gana los puntos o la vida, se lo pide la tarjeta y no queda debiendo nada con el interés de la tarjeta. Entonces es súper importante aprender a utilizar la tarjeta de crédito, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos desde pequeños cómo funciona el ahorro, cómo funcionan las tarjetas, qué tienen que hacer, de qué se tienen que cuidar, cómo la manejan, qué es una fecha de una tarjeta de crédito, qué es una fecha de corte, que es una fecha de pago, que son dos fechas diferentes como las tarjetas. Entonces, enseñarles todo eso a ellos para que empiecen a tener pues, como pasión y amor por el ahorro y cuidar las finanzas de cada uno de ellos y del hogar. Así es. Como bien lo mencionabas, o sea, las tarjetas de crédito no son malas y no es que queramos meterle pronto terror a este vehículo financiero. No, es saber utilizar de la mejor manera esta alternativa que nos proponen los bancos y también saber utilizarlas de la mejor manera. Sí, o sea, yo como lo mencionaba, yo decía, si de pronto pasamos la tarjeta y diferimos las cuotas a más de una, o sea, de dos en adelante, ahí es cuando de pronto ese interés hace que paguemos ese producto doble, como lo mencionaba mi jefe. Entonces, sí, la invitación es claramente también esta educación financiera, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean, como lo mencionaba mi jefe, los hijos, los sobrinos, todo aquel que necesite este vehículo de inversión o este vehículo de financiamiento es muy bueno, siempre y cuando lo sepamos usar de la mejor manera y no abusemos tampoco, porque entonces a final de mes nos va a llegar ese extracto que mejor dicho va a estar por las nubes y entonces bueno, esa no es la idea y menos en estos momentos donde el endeudarse no está siendo como tan factible ni tan conveniente, ¿sí? Bueno. Bueno, no, Nati, yo quisiera saber, entonces, ¿qué solución hay para no tener que perder el valor del dinero de siempre? ¿Qué nos propones? Bueno, entonces una de las maneras que más recomendamos o que se están recomendando actualmente es hacer crecer los ingresos. ¿Cómo hacemos crecer esos ingresos? Por medio de las inversiones. Como lo mencionaba ahorita, el tener el dinero quieto no es como la mejor alternativa porque va a perder valor con el tiempo. Entonces, la mejor manera es realizar inversiones, pero ojo, inversiones de las cuales tengamos conocimiento. La idea tampoco es dejarle el dinero pues a cualquier persona o a cualquier entidad o de la que no sepamos. No, la idea es informarnos bien sobre las tasas, sobre las rentabilidades, para que de pronto tampoco vayamos a ser como víctimas de un fraude, de una estafa, porque no es la idea, ¿sí? Hoy en día la renta fija se ha posicionado como uno de los mejores vehículos de inversión por medio de los CDTs, que están ofreciendo unas tasas de interés bastante buenas para las personas naturales. Entonces, este vehículo de inversión ha sido de verdad, pues, como muy llamativo. Nati, yo les voy a dar un ejemplo ahí de los CDTs. En este momento se están pudiendo abrir CDTs virtuales, es decir, por internet, no en la oficina física de los bancos, y puede estar pagando unas tasas interesantes. Entonces les voy a poner un ejemplo de un CDT para uno como persona natural a una tasa fija, es decir, que la tasa no va a cambiar en el tiempo, y para el ejemplo, un monto de 10 millones de pesos se están consiguiendo a un año el 14,05%, a 2 años el 14,75%, a 3 años el 14,80%. Si comparamos con la inflación cerró en el 12,53%. Sí, el 12,53 cerró ahorita muy bien, todavía falta diciembre para ver cuál va a ser la tasa que va a cerrar a fin de año. También les quería como contar que la diferencia es de que ustedes inviertan directamente en el mercado financiero por un CDT, cualquier tipo de inversión, no es tan rentable como cuando uno invierte a través de un fondo de ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos montos mayores, entonces nos dan tasas muy superiores. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, entonces si vemos la tasa de interés a 3 años, la tasa de interés a 3 años
para personas naturales está en 14.80. En cambio, la tasa de interés a 3 años para los fondos mutuos está en 18.90. Entonces, como pueden ver, pues se puede obtener una mejor rentabilidad porque manejamos los montos más altos. Los montos más o menos que nosotros manejamos para una inversión, digamos, pequeña, son 500 millones de pesos. Entonces, si yo invierto 500 millones de pesos a 3 años, está en 18.90. Si ustedes invierten 3 millones a 3 años, está en 18.80. Entonces, ¿qué sucede? Que cubre la inflación y les sobra un poquito de tasa, si entran ustedes como persona natural. En cambio, si entramos como fondo mutuo de inversión, pues nos va a ser mucho más rentable porque es el 12.53 y nosotros estamos manejando tasas de hasta 18.90, 18.99 a largo plazo. Eso es muy bueno porque en la medida que pase el tiempo, la inflación no se va a quedar así tan alta, esperamos que empiece a bajar y cuando la inflación baja, las tasas empiezan a bajar. Entonces, una recomendación importante en este momento es o que ahorren pues, en los fondos mutuos, como les decía ahorita, o que ustedes puedan pensar en ahorrar directamente a una tasa de 2 y 3 años, porque pues uno no puede estar 100% seguro en ese momento de nada, pero estoy bastante segura de que muy posiblemente estas tasas no las volvamos a ver en un año, 2 años o 3 años. Entonces, si tienen unos recursos que no van a necesitar en esos plazos, las sugerencias que tomen un CDT virtual para que puedan lograr esas tasas tan buenas, porque normalmente las tasas han estado, digamos, por el lado del 5%, 6%, y uno puede invertir en 14%, pues queda muy bien invertido, porque la inflación va a bajar en este momento, la rentabilidad que les va a quedar no es muy alta, pero a medida que baje la inflación, entonces esas tasas se van a ser espectaculares. Entonces la recomendación es que dejen la plata en la cuenta de ahorros, puesto que cada día se desvaloriza. Lo que les decía ahorita, la inflación está en 12.53. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tengo la plata en la cuenta de ahorros o la dejo bajo el colchón, como dicen coloquialmente, entonces está perdiendo valor, porque está perdiendo ese 12% por estar ahí invertido. Entonces tenemos que empezar como a cambiar el chip y no es ahorrar, sino realmente invertir. Y si puedo ahorrar, pero a través de una inversión espectacular, porque ahorrar es poder posiblemente dejar la plata en la cuenta de ahorros o en la casa. En cambio, la inversión es algo que esté rentando para nosotros poder obtener una utilidad futura. Entonces, esa es como la recomendación para dineros que no requieran a muy corto plazo. Y como pueden ver, pues los fondos mutuos tenemos mayor rentabilidades, dado las tasas que nos dan a nosotros por los montos manejados. Entonces, es muy importante que tengan presente eso a la hora de tomar decisiones de ahorro e inversión. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Eve, por la intervención. Creo que queda muy claro que una de las mejores maneras de mantener el valor o de tener ese valor, ese ingreso extra, es por medio de las inversiones, de manera que se ahorre, pero para invertir, como bien lo decías. O sea, no mantener el dinero ahí en la cuenta de ahorros o tenerlo en la casa, porque entonces no vamos a hacer, no, pues no estamos haciendo como nada. Dejar como ese miedo, como ese mito de no, mejor lo tengo acá porque es que luego lo invierto y lo pierdo, no. O sea, las tasas en este momento en realidad están muy buenas. La invitación es que si pueden las aprovechen y hagan pues como ese uso o le saquen provecho como tal al mercado en el momento pues que está, aprovechando pues como tal la situación financiera en la que se encuentra el país. Porque como también bien lo decía mi jefe, las tasas pues, nunca, o la inflación pues no se va a quedar subiendo siempre, no, la inflación llega a un punto, ya toca un tope y pues, yo sé, o sea, vuelve y baja, o sea, la inflación tiende nuevamente a bajar, entonces ahí se estarían ganando como tal pues ese incremento en la inversión. Otra manera de también para mantener el valor del dinero en el tiempo es ingresos, pues es como tener esos ingresos extras, que cómo se logra a través de, digamos, de un emprendimiento, de un nuevo proyecto, que de pronto en el momento tengan ese dinero o ese capital para invertir, que les genere también una utilidad, que cuando tengan esa utilidad puedan invertir el doble de capital y vuelvan y les genere entonces otras 2 veces más lo que se ganaron. Es una muy buena opción para tener unos ingresos extra. Y la invitación es pues que cada quien, el que lo tenga o ya lo tenía pensado desde hace algún tiempo, pues lo lleve a cabo, porque al fin y al cabo, pues el mercado en algún momento va a encontrar esa estabilidad nuevamente. Nancy, ¿y cómo nos podemos preparar para todo esto que se viene?
Bueno, entonces estos son algunos consejos para enfrentar la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, primero, como primer caso, les recomendamos registrar los gastos diarios y llevar un control de ese presupuesto. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cuánto es lo que necesito pagar en deudas? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto puedo ahorrar para invertir? ¿Sí? Hacer un seguimiento a tus gastos variables, es decir, a lo que no es indispensable. Si en realidad lo necesito, ay, me voy a comprar esto, no lo necesito, en realidad lo necesito o solamente es que lo quiero. ¿Para qué? Para que hagas rendir mejor tu dinero, para que entonces a fin de mes no estés aquí ya casi, mejor dicho, en las últimas, porque entonces no tienes con qué, no sé, terminar de comprar lo que hace falta en la casa o pagar la deuda que tenías, en fin. Entonces, hacerle como ese seguimiento a esos gastos variables o que muchas veces también los llamamos gastos hormiga, que es ese dinero que va saliendo así de a poquito, el que no tenemos como conciencia de que nos estamos gastando y que si uno va y suma, siempre pues, es un gasto representativo como tal en ese presupuesto. Entonces, es muy importante pues ahí hacer como ese seguimiento. Otro consejo es evitar tomar créditos para bienes de consumo. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos, las tasas de interés están muy altas, entonces evitar tomar estos créditos para pagar unos intereses tan altos. Y que esto viene pues como efecto de la inflación. Entonces la idea pues es analizar muy bien si lo necesito o no lo necesito, pero lo más recomendable hoy en día es que no, por este aumento en las tasas. Otro consejo es que no guardes el dinero bajo el colchón, que que busquemos opciones de inversión seguras y vigiladas para tener una rentabilidad a futuro o a mediano y largo plazo como mucho mejor, porque igual estas inversiones no son, digamos, como tan a mediano plazo, por lo que comentábamos de que todo se va a estabilizar, pero entonces en el futuro, entonces que busquemos como esas mejores alternativas de inversión. Nati, Bueno. yo quería aclarar ahí una cosita. Cuando hablamos de inversiones seguras y vigiladas, a lo que se refiere, Nati, es que no todas las inversiones están supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces uno entra a veces a invertir en cosas que realmente no son legales o que son pirámides. Cuando uno le ofrecen una tasa exorbitante, normalmente dude. Y si es empresa, pues hay que averiguar primero qué es esa empresa, quién la vigila, de dónde salió, y no invertir en cualquier cosa, que en una latillera, que le va a prestar la plata a alguien. Hay que tener mucho cuidado porque se pueden perder los ahorros. Entonces ya no va a ser una inversión, sino que es una pérdida lo que van a tener. Entonces es mejor estar revisando quién vigila a esas entidades que están mirando las inversiones, por ejemplo. Si yo voy a comprar un CDT de una empresa, digamos Bancolombia, entonces es importante saber que Bancolombia está vigilada por la Superintendencia Financiera, que eso da seguridad. Entonces, las entidades bancarias están calificadas a nivel pues, nacional, a nivel gobierno, internacional realmente, pero aquí en Colombia les dan una calificación. Entonces, para el ejemplo que les traía, un CDT AAA quiere decir que es lo máximo de calificación. Y Bancolombia es calificación AAA. Entonces no es lo mismo invertir en un CDT de Bancolombia que en un CDT por ejemplo, sin hablar mal de ninguna inversión, pero por ejemplo, el Banco de la Mujer, no sé si todavía se llama así, el Banco de la Mujer, pero por ejemplo esos dos títulos tienen una calificación menor, es decir, AA. Entonces, ¿qué sucede? Tienen más alto riesgo. Entonces puede que me ofrezcan unas tasas voladas, que uno dice espectacular esa tasa, pero mire muy bien la calificación tiene esa empresa y si es vigilada no, para poder tomar la mejor decisión y que ustedes no vayan a perder los recursos que invierten. ¿De acuerdo? Gracias, Nada. Listo, jefe. Bueno, y siguiendo por acá con el último consejo, es no tomar decisiones aceleradas. Muchas veces, y digamos de pronto nos ha pasado a todos, queremos llevar a cabo ese proyecto ya. O sea, no queremos esperar más, lo teníamos pensado desde hace algún tiempo y decimos, no, pues porque está esta crisis o esta situación económica en este momento, pues lo voy a dejar. No, entonces mucha gente de pronto requiere un crédito, pero la verdad, la mejor, o sea, lo mejor que podemos acá recomendarles
es que revisen muy bien con su asesor financiero cómo está el mercado, qué tasas de interés hay, qué alternativas de inversión les puede brindar para que tomen las mejores decisiones de inversión y no estén como, digamos, acelerados y desesperados a la hora de tomarla y entonces esto afecte como tal su patrimonio. Bueno. ¿Cuáles son las conclusiones entonces para todas las personas que nos están acompañando hoy? ¿De qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué debemos cuidar? ¿Qué nos trae de recomendaciones para cumplir? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? El tema de la inflación, el conocer todo esto acerca de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo, es muy importante porque nos prepara sobre lo que va a venir, nos prepara sobre lo que puede ser. Entonces podemos programar, podemos hacer un pronóstico y una mejor planificación financiera acerca de todos nuestros gastos que nos van a ayudar a estar mejor preparados para el futuro. También nos hace crear conciencia de qué es en realidad lo que necesitamos, lo que no necesitamos. El no endeudarnos en este momento también está, o sea, lo recomiendo de verdad, porque la situación financiera pues no está como para eso. Como les mencionábamos, pues mi jefe y yo durante la charla, las tasas de interés están siendo pues siempre altas y se está teniendo que pagar pues como tal más interés. Entonces, en el momento no es recomendable endeudarnos, a menos pues de que sea ya extremo, obligatorio pues y urgente en el peor de los casos, pero entonces si es así, pues buscar bien ese asesoramiento, ese acercamiento con un asesor financiero que de verdad les brinde toda la información congruente y clara, que es lo más importante. Esa es mi recomendación. Y también invertir, ahorrar, o sea, ahorrar para invertir, no dejar el dinero quieto en la cuenta de ahorros, porque entonces se va a estar desvalorizando el ritmo de la inflación. Entonces también es importante, pues, como tal, en ese caso, el ahorro y la inversión. Y si lo pueden hacer a través de los fondos mutuos, mucho mejor, porque ofrecen mejores tasas de interés que otros bancos o que otras alternativas. Esa es como tal mi conclusión. Bueno, yo te complemento un poquito también esa conclusión, y es que tener el dinero guardado sin ninguna rentabilidad, lo que hacemos es que estamos perdiendo valor en el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y el consejo ¿cuál es? Buscar mecanismos formales de inversión. También hay otra cosa que hay que tener presente, y es que los ingresos suben por la escalera y los precios suben el ascensor. ¿Qué quiere decir? Que nuestro salario sigue fijo por un año. En cambio, los precios suben constantemente, que eso es lo que nos hace que perdamos poder adquisitivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprovechar la inflación alta, porque con la inflación alta también hay opciones para poder aprovechar, y es que las tasas también suben. Entonces, no todo es malo, como estuvo al principio de la charla, podemos aprovechar esas tasas altas para tratar de invertir y poder tener rentabilidades futuras interesantes, porque igual la inflación va a ceder en algún momento y vamos a tener unas inversiones a mediano plazo con unas tasas muy interesantes. ¿Qué más les recomiendo? Es muy importante que sigan nuestras charlas, todas en general, mientras más escuchen videos, capacitaciones de temas financieros y económicos, pues, tenemos más conocimiento y podemos tomar mejores decisiones, más informadas. Entonces, en la medida que más aprendamos y más participemos en todo esto, podemos lograr tomar decisiones de inversión. Eso es prácticamente como el otro consejo que tenía para darles. Y la idea es poder conservar el dinero en el tiempo sin que nos esté afectando esto. Esta charla la empezamos a tener por Meet, pero como había tanta gente inscrita, la decidimos hacer por streaming, porque no daba capacidad del aula para poderlo hacer por el otro medio. Lamentablemente acá no podemos tener preguntas, porque simplemente es una transmisión en directo y en vivo, pero
les vamos a dar nuestro correo electrónico de Fondo Mutuo. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, nos la pueden dar. El correo es fonal, FONAL, @gruponutresa.com. fonal@gruponutresa.com. El que quiera escribirnos, con todo el gusto estamos disponibles para compartir información, para aclararles si tienen alguna dudita pues, al respecto de la charla. También tenemos una encuesta de satisfacción que les vamos a hacer llegar para que por favor nos colaboren diligenciándola, y ahí les vamos a poder preguntar qué temas quisieran tratar en las próximas charlas. Todas estas charlas, pues, los temas salen de ustedes mismos, de las necesidades que ustedes mismos tengan para poder mejorar sus conocimientos. Y tenemos asesores y proveedores muy importantes que nos pueden ayudar a dictar las charlas de muchos temas de interés. No solamente somos nosotras desde el Fondo Mutuo, sino que también hay una cantidad de asociados externos que son expertos en muchos temas y nos pueden acompañar. Entonces, mejor dicho, aprovechen ese espacio de la encuesta para que sueñen y pregunten y pidan todo lo que quieran sobre el tema financiero y de economía. Estamos muy disponibles en acompañarlos y continuar aquí en su proceso de crecimiento en estos temas. Nada, mira, eso es lo que quería complementar. Bueno, jefe, muchísimas gracias por todas las intervenciones durante la charla. De antemano también agradecerles a todo el público que nos ve en este momento por sacar el espacio, el tiempo y de verdad tener o llenarse de ese conocimiento que muchas veces nos hace falta, y para que les compartan también a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, primos, a todo el que de verdad le interese. Esta información pues como tal es muy importante y es de gran conocimiento para todos. Entonces, nada, que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar acá presente y espero verlos en una próxima charla. Discúlpame, Nati, y grabamos la charla para que quien sí. quiera verla con su familia, con sus compañeros de trabajo, con quien quiera le puedan tener acceso. Así Entonces, los de las empresas patrocinadoras de Fonal, vamos a tenerlo colgado en Fonal. Para las demás personas nos solicitan el link, con todo el gusto que les compartimos. Un abrazo y muy buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien.